Bien. Hablábamos recién de otro de los enfoques que tiene que ver con la salud, que en definitiva me parece que es el enfoque central de todo esto. Tal es así que estamos hablando de que hay 20 personas muertas y 49 que están internadas por consumo de cocaína adulterada. ¿Cómo ves vos este problema? El problema yo lo veo, entiendo el título que se le ha puesto a la noticia respecto de poner cocaína envenenada, pero la cocaína ya es veneno. Digamos, hay una especie de redundancia diciendo que se envenenó algo que es venenoso de por sí. ¿Por qué? Porque la persona que vende cocaína no la vende en estado de pureza, como vos decías recién, agarra la cocaína y la va rebajando con diferentes sustancias. ¿Y cuáles son las sustancias que se utilizan? Son sustancias que habitualmente le producen al consumidor la sensación de que está consumiendo cocaína. O sea, se usan anfetaminas, se usan anestésicos. ¿Por qué? Porque al consumir cocaína vos tenés una vasoconstricción, se te contraen las arterias, tenés hormigueos, tenés una sensación de anestesia. Entonces se le pone anestesia, se le pone anfetaminas, porque depende la droga, de la cantidad de droga de cocaína que vos tomes, esos van a ser los efectos que vos tengas. Si la cocaína que consumís es en bajas dosis, se va a producir un efecto psicológico que se llama estado de elación del yo. El sujeto tiene un estado de euforia, se pone más conversador, va a un boliche, se anima a acercarse a cualquier chica, es chistoso, no tiene cansancio físico, tiene más tolerancia al alcohol, eso en bajas dosis. Pero ojo, la cocaína en altas dosis también es mortal. ¿Por qué? Porque la cocaína en altas dosis aumenta la frecuencia cardíaca, produce hipertensión arterial, hay muchos cuadros de accidentes cerebrovasculares y hay muchos casos de muerte súbita por consumo de cocaína. O sea, lo que yo quiero erradicar es la idea de que si yo no consumo cocaína adulterada, mi vida no corre peligro. La vida de un adicto a la cocaína corre peligro siempre. Y Luis, ¿y cuál es la diferenciación prudente que te parece que hay que hacer? Porque hay gente que consume sustancias ilegales, en este caso estamos hablando de la cocaína, pero son muchas las sustancias ilegales actualmente, que lo hace como consumo problemático, lo hace de manera periódica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay una diferenciación ahí, ¿no? Entre, no sé cómo se denomina, usuario y consumidor problemático. ¿Cuál es la definición correcta ahí? Sí, digamos, no es lo mismo ser adicto que consumir una sustancia esporádicamente. De todas maneras, nadie empieza consumiendo todos los días. Claro. La cocaína, digamos, va sufriendo un proceso donde el sujeto se va volviendo dependiente, va desarrollando un fenómeno psicológico que se llama, digamos, un apego patológico. Claro. Como en cualquier adicción. No hay diferencia con el alcohol ahí. Ninguna diferencia con ninguna Con la adicción. diferencia que el alcohol es legal. La diferencia es que uno tiene fácil acceso al alcohol, pero, digamos... O el cigarrillo, ¿no? Claro, que comenzás fumando el tabaco, claro. Que bueno, comenzás fumando poco hasta que después genera una adicción. Bueno, lo que dice Janina es cierto. Claro. El ser humano por naturaleza tiene una predisposición a ser adicto a cualquier cosa. Hay adicciones más sanas que otras. Una persona puede ser adicta al gimnasio, una persona puede ser adicta al trabajo, una persona puede tener una relación de pareja adictiva. Lo que pasa que para poder determinar cuándo hay o no una adicción, hay que cumplir 4 puntos para poder determinar que estamos en presencia de una adicción. Esos 4 puntos definen lo que se llama un apego patológico. El primer punto para decidir que alguien tiene una adicción es que una persona cree que determinada cosa, determinada sustancia, le va a producir felicidad, que eso le garantiza la felicidad. Segundo, tiene un deseo insaciable, consume un poco y después quiere más y después quiere más. En el caso particular de la cocaína tiene un efecto antidepresivo. O sea, el sujeto está en un estado basal de ánimo, consume cocaína, y después se deprime. Sube y después no baja los niveles normales, sino que baja por debajo de cómo estaba. Entonces, para llegar al punto anterior, necesita una dosis mayor y así va desarrollando un fenómeno farmacológico que nosotros llamamos tolerancia. O sea, cada vez hace falta una dosis mayor para producir el mismo efecto. El segundo síntoma de un apego patológico es tener la pérdida del autocontrol. Todos nosotros podemos decir que no a determinadas cosas. Cuando una persona padece una adicción, pierde el autocontrol, ya no puede decir que no. En presencia de la sustancia la consume. Se compra 5 gramos y dice, hoy me voy a tomar 1 gramo de cocaína. Horas después se consumió los 5 gramos de cocaína.
La tercer causa, digamos, el tercer síntoma de un apego patológico es el síndrome de abstinencia. O sea, el síndrome de abstinencia es una sensación subjetiva sumamente desagradable que solamente se calma con el consumo. Y en eso me parece que tenemos que hacer hincapié, Diego, y pensar un poquito más allá, ¿no? Porque ahora estamos con la parte judicial, sabiendo qué pudo haber pasado, tratando de saber, de entender con qué sustancia la cortaron. ¿Qué va a pasar con toda esta gente que tienen un promedio todos entre 30 y 48 años? Porque ahí en el barrio no van a consumir más, seguramente por mucho tiempo, o al menos las mismas personas no les van a vender, ¿no? ¿Qué va a pasar con ellos, con sus familias, con esta abstinencia? ¿Y qué va a pasar para controlarlo? ¿Cuál es el rol que ahora tiene que tener el Estado? Claro. Con esta gente adicta que sobrevivió a esto, porque no nos olvidemos que hay 20 muertos. Me parece que ellos también son víctimas, como todos los adictos, y que hay que tener un tipo de asistencia, porque ahora viene un tema que va a ser la guerra narco en los barrios. ¿Quién va a ocupar ahora este lugar que tenía el que les entregó, por lo que sea, esta droga envenenada? Y en relación a eso, ¿no? También, hablando de la adicción, Luis, a ver cómo lo ves. Porque uno lo que observa es, con la ley de drogas vigente, el consumidor es un delincuente, ¿no? Porque rápidamente cae el aparato punitivo sobre el consumidor. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se lo ve como un enfermo. Hay un adicto a la cocaína y ese adicto a la cocaína está con cocaína circulando por la calle, lo para la policía, le encuentra cocaína que era para consumo y se le inicia una causa judicial. Y ahora, si estamos hablando, y vos lo estás explicando, me parece muy bien desde el punto de vista de la salud mental, de lo que esto ocasiona. ¿Por qué se lo trata como un delincuente cuando en realidad es un problema de salud? ¿No tenemos justamente nosotros como sociedad un problema grande en cómo abordamos el problema? Tenemos un problema grave porque no tomamos en cuenta lo que vos exactamente decías, que lamentablemente el adicto sabe que la droga le hace mal y sin embargo no puede dejar de consumir. Fíjate hasta qué punto el sujeto está enfermo. No es que es absolutamente inconsciente y él cree que le hace bien. Es más, yo creo que allí es donde tienen que surgir planes sociales. No nos tenemos que olvidar que durante la pandemia hubo un incremento tremendo del consumo de drogas. El aislamiento social, la depresión que eso producía y en ciertos niveles socioeconómicos es el antidepresivo más barato que hay, tomar cocaína. Si yo voy a ir a trabajar a Wall Street, no me voy a fumar un porro. Si me voy a vivir al campo, me voy a vivir al Bolsón, me voy a fumar un porro porque el porro tiene un efecto ansiolítico. En cambio, la cocaína es un psicoestimulante. Yo creo que hay que usar, obviamente, el Estado tiene que dedicarse a hacer prevención, promoción. Dicho sea de paso, quiero avisar, quiero notificar de que existe un número telefónico, el número 141, de asistencia al adicto, donde el adicto puede llamar 24 horas del día, 365 días del año, del mismo modo que existe un centro asistencial para el suicida, donde el adicto puede recurrir para encontrar ayuda en un cuadro urgente donde consumió una sobredosis, porque, como yo decía antes, la cocaína es tóxica siempre, en bajas dosis y en altas dosis. En altas dosis, como decía antes yo, puede producir alteraciones del ritmo cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca y puede producir una muerte súbita. La asociación con el fentanilo es rara. ¿Por qué? Porque el fentanilo está en el tercer escalón como analgésico. Digamos, cuando una persona tiene... ¿Es un opiáceo? Es un opiáceo que se usa como anestésico y como analgésico. Sí, se usa incluso en pacientes que tienen problemas oncológicos. Un paciente que tiene dolores oncológicos, un analgésico posible es el fentanilo. Lo que pasa es que en Estados Unidos hubo un incremento del consumo de fentanilo como una droga de consumo de esparcimiento. Por ejemplo... ¿Es derivado de la morfina, no? No, tiene un efecto... No, es derivado, es un opiáceo, del opio, digamos. Lo que pasa es que es fácil de conseguir porque es sintética. Vos la fabricás en un laboratorio. La cocaína necesitas la planta de coca, todo un proceso hasta que podés lograr tener la cocaína. En cambio, las drogas sintéticas vos fabricás la cantidad que quieras en un laboratorio. Es 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína. Ustedes saben que hace pocos años se murió el cantante Prince. Y se murió por consumo de esta droga. Se murió un rapero muy famoso que se llama Lil Peep, de lo mismo. Se murió un rockero muy famoso que se llama Tom Petty por uso de fentanilo. O sea,
En Estados Unidos ha habido un incremento importante del consumo de esta droga. Lo que pasa es que el efecto es diferente. Es raro que se haya mezclado, por un lado, un psicoestimulante como la cocaína con un analgésico, depresor y anestésico. El efecto anestésico, yo explicaba antes, que se busca para producir en el consumidor la sensación de que está tomando cocaína de verdad. Lo que pasa es que la cocaína, como vos bien decías antes, me encantó lo que decías, Diego, respecto de que el que consume cocaína cree que está consumiendo cocaína. Está consumiendo entre un 30 y un 10% de cocaína pura. La cocaína, desde que se elabora, comienza un proceso de ir siendo reducida. Sí, y depende del lugar donde claro, es metida, donde es vendida, también con que la cortan, porque hemos tenido casos que hasta con harina, con talco y con cualquier otro producto se le pone talco, se le pone anfetamina, se le pone vidrio molido, con lo cual el vidrio molido hace que una persona que ingiere la cocaína sangre. Habitualmente el cocainómano sangra por la nariz porque la cocaína produce una constricción de los vasos arteriales. Y entonces hay personas que llegan a tener una necrosis, una destrucción del tabique, o sangran por la nariz. Es importante, Luis, que es lo que hacía referencia a Yanni, resaltar que justamente al tratarse de un mercado ilegal, está también regulado únicamente por el mercado, no hay intervención estatal, y entonces lo que pasa es que los sectores más vulnerables, como es en este caso, porque en este caso son todas personas todos del barrio habían consumido vulnerables, sí, todos para decirlo simplemente, hay cocaína para ricos y cocaína para pobres. Digo, digamos, el nivel de pureza ese de que vos hablás, con la cocaína ingresa a la Argentina, ingresa al 100% de pureza, al kilo de cocaína, y después se va cortando. Eso que decís vos, 15, 20, 25% es en los sectores más vulnerables. Ahora, si vos tenés otro capital, porque la cocaína es una droga que se consume en todos los estamentos sociales, en todas las clases sociales, con la diferencia que el que puede comprar de mejor calidad va y la compra y tendrá un nivel de pureza distinto. Sí, por lo tanto, entiendo perfectamente lo que vos decís y es responsable lo que vos decís, lo entiendo, está bien. Sí. Digo, la cocaína es una sustancia tóxica. Exacto. Y por lo tanto, potencialmente es innegable que puede traer consecuencias a la salud, sobre todo si ese consumo aumenta, ¿no? Estamos hablando en términos estadísticos. Lo que quiero señalar fundamentalmente es que no podemos pensar que hay cocaína que no es tóxica, que la única cocaína tóxica es la envenenada. La cocaína es tóxica siempre. A ver, una persona que consume en Puerto Madero o que consume en Puerta 8 también se puede morir de la misma manera porque nadie, después de lo que vimos, te da la certeza o la garantía de que esa droga no puede traerte las consecuencias como las que les trajo. No es una discusión... Porque no sabes qué consumir. Exacto, ese a diferencia, es el punto. El alcohol sí sabes qué consumir porque como está regulado, vos sabes perfectamente qué es lo que tiene esa bebida que estás tomando, pero a pesar de ello, digo, no habrá muerte sobre eso, salvo el caso del vino adulterado en la década del 80, ¿se acuerdan? Que es otra cosa, ¿no? Pero salvo eso, pero sin embargo, el alcohol, como es una droga también, en la Argentina, de hecho, y en el mundo, pero es la de más divulgación. Por lejos es la droga que más muerte genera. Pero por lejos. El alcohol es la droga que más adictos tiene. Digo, me parece que es un tema importante, Lo que pasa es que, digamos, nadie se muere bruscamente por una ingesta de alcohol. Sí. Lo que sí yo quiero señalar es que si es cierto que había fentanilo asociado a esta droga, es posible que la muerte se deba al fentanilo porque uno de los efectos del fentanilo actúa sobre el sistema nervioso central deprimiéndolo y actúa también produciendo una dureza en los músculos del tórax, produce lo que se llama el tórax leñoso y entonces no podés respirar, te morís porque no podés respirar.